Entonces tenemos nuestra primera unidad temática, que es la Constitución Política del Estado, las bases educativas de la Constitución. En sí, hemos dado la instrucción, o más bien la estructura de lo que es la Constitución Política del Estado. Pero, ¿qué es la Constitución Política del Estado? En el artículo 410 nos especifica que la Constitución Política del Estado es la norma suprema del ordenamiento jurídico, la ley de leyes, nuestra ley principal, ¿no? Y goza de primacía, o sea que, como ya hemos dicho, es nuestra primera ley, ¿no? Frente a cualquier otra disposición. La clase anterior mencionábamos, hacíamos referencia a que algunas leyes nuevas, o incluso las actuales, pueden ser anticonstitucionales, y eso es porque van en contra de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? También podemos mencionar que el bloque de constitucionalidad está integrado por tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. También las normas de derecho comunitario ratificadas por el país, ¿no? A nivel internacional y ratificadas por el país. La aplicación de las normas jurídicas se rige por la siguiente estructura. Primero, la jerarquía autonómica, que está de acuerdo a las competencias de entidades territoriales, ¿no? En base a las autonomías, pero sin escapar a lo que es la Constitución Política del Estado, que es nuestra máxima ley. Las leyes nacionales y el marco de autonomías y descentralización, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas, la legislación departamental, municipal e indigenal. Esta es, podríamos decir, la escala legislativa a nivel nacional y posteriormente departamental y regional. Nuestra ley de leyes, como ya hemos dicho, es la Constitución Política del Estado, seguida por las leyes nacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me puede mencionar algún ejemplo de ley que conozca? Puede ser el número o tipo de ley. A ver, le vamos a preguntar directamente a Mercy. Hola, Mercy. Activa tu micrófono, por favor. Sí, licenciada. ¿Alguna ley que conozcas, Mercy? O si conoces varias, las puedes mencionar, por favor. La ley sobre los derechos, ¿cómo decir? Eso he leído la anterior. Bueno, ayer leí aquí en la Constitución Política del Estado lo que habla sobre las leyes de los derechos de los bolivianos y bolivianas. Ya. La Constitución Política del Estado, de hecho, gracias Mercy, es una de nuestras leyes, pero es, podríamos decir, nuestra máxima ley. ¿Cómo decirlo? La mamá de nuestras leyes, ¿ya? Y de ahí, pues, se derivan las demás leyes. Estas leyes no pueden ir en contra de la Constitución. Aparte de la Constitución, la pregunta era si conocen alguna otra ley. Dietmar tal vez nos puede indicar alguna ley que conozca. Activa tu micrófono, Dietmar, por favor. Buenas tardes, Lice. La verdad no sé mucho de las leyes, Lice. Recién estoy leyendo libros también de la Constitución Política del Estado. Ya, bueno, gracias. Como hemos dicho, la Constitución es nuestra máxima ley. Está bien, pero hay otras leyes, ¿no? Licen, yo puedo participar. Buenas tardes. Buenas tardes, Damaris. Adelante. Ya. Primeramente es la ley Avelino Ciñani, si no me equivoco. Perfecto. La ley también, la ley tributaria. La ley tributaria, ¿no? La 2492. Perfecto. Y también no sé si es ley, esto estoy dudando, pero es niño, niña, joven, adolescente o algo así. Es una Esa ley. es la que tenemos que leer también. Exacto. Y bueno, esa sería. Gracias, Damaris. Muy bien, excelente, ¿no? Damaris nos ha mencionado el código tributario, ¿no? Que en realidad, estimados, estimadas, no es cuestión de decir tal vez es que no soy abogado, en realidad por eso no conozco, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie, pero en realidad todos deberíamos saber, porque al final de cuentas todos tributamos, chicos, de una manera u otra pagamos impuestos.
Y ahí tiene mucho que ver el Código Tributario, la Ley de Impuestos. También, obvio, vamos a ser maestros, tenemos que conocer la Ley de Educación, Avelino Signani y Elizardo Pérez, que tenemos que estudiar. También nos ha hecho recuerdo Damaris de otra ley importante, que es el Código de la Niña, el Niño y el Adolescente, que es otra de las leyes que está dentro de nuestro temario, que tenemos que estudiar. Y aunque no fuésemos maestros jóvenes, nosotros estamos en la obligación, como bolivianos, dice la Constitución, de conocer, dar a conocer y cumplir estas leyes de nuestro Estado. ¿Ya? Es un poco preocupante. Hace un par de años, les comento, cuando estaban llegando recién los venezolanos, antes de que lleguen los venezolanos, saliendo del instituto había un puesto de libros y pasando por el puesto de libros había extranjeros buscando nuestra Constitución Política del Estado y leyendo la Constitución. Qué interesante pensar de que hay extranjeros que leen nuestra Constitución y nosotros a veces no nos damos esa tarea, esa obligatoriedad de conocer nuestra norma principal, que en realidad deberíamos conocer. Ahorita vamos a ver la parte educativa porque este texto es bastante amplio, pero en realidad, como mandato constitucional, indica la Constitución que toda boliviana y boliviano tiene el deber de conocer, cumplir, hacer cumplir y difundir la Constitución Política del Estado. Todos deberíamos saber, ¿ya? Entonces, estas leyes que ha mencionado, por ejemplo, Damaris, como el Código Tributario, la Ley 070 de Educación, el Código Niño, Niña, Adolescente, no pueden ir en contra de los principios de la Constitución. De ser así, hay entidades especializadas pues, que inician un proceso de inconstitucionalidad y esa ley se puede derogar, se puede anular, se puede modificar. Ya debería hacerse así. Entonces, esa es la jerarquía, chicos. Primero siempre está la Constitución Política del Estado, seguido por las leyes nacionales. Estas leyes deben estar en el marco de las autonomías departamentales y la descentralización administrativa de las entidades de gobierno. Seguido de esto están los estatutos autonómicos. Los estatutos autonómicos son también como constituciones, pero dependiendo de la región en la cual están siendo implementados o redactados. En este caso puede haber un estatuto autonómico de Santa Cruz, un estatuto autonómico de Cochabamba, un estatuto autonómico de La Paz. Y este estatuto se redacta y se somete a referéndum. Constitucionalmente el referéndum, chicos, es una forma de expresión democrática, una de las varias expresiones democráticas. Ya, Mercy también mencionaba la ley 070, perdón, no me fijé. ¿Sí? Entonces los estatutos autonómicos, como ya les he dicho, son las leyes principales, pero a nivel departamental, seguido por las cartas orgánicas. Y finalmente la legislación departamental, decretos departamentales, municipales o de comunidades indígenas. ¿Se dan cuenta, no ve? Va de grande a pequeño. La ley principal, la Constitución, seguido de las leyes nacionales en marco de las autonomías. Estas no pueden estar en contra de la Constitución. Seguido el Estatuto Autonómico. Esto no puede estar en contra de las leyes nacionales ni de la Constitución. Seguido de las cartas orgánicas. Estas cartas orgánicas no pueden estar en contra ni de los estatutos, ni de las leyes nacionales, ni de la Constitución. Finalmente, la legislación departamental no puede estar en contra ni de la carta orgánica, ni en contra de los estatutos autonómicos, ni en contra de las leyes nacionales, ni en contra de la Constitución Política del Estado. Por último, obviamente, en todos estos marcos legislativos, en todo este marco de leyes, se debe tomar en cuenta derechos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. ¿Ya? Obviamente no pueden ir en contra del derecho de una persona. Reglamentos que haya
o resoluciones emanadas a nivel gubernamental. ¿Ya? Esto es en lo que concierne a la aplicación de normas jurídicas y leyes. Profe, una preguntita. Adelante, Le hice una consulta. adelante. ¿Qué dijo sobre las cartas orgánicas? ¿Perdón? ¿Qué es lo que dijo sobre las cartas orgánicas? Ya, las cartas orgánicas van a definirse también como caracterización, pero de una determinada región. Cumple la misma función que el Estatuto Autonómico y que la Constitución, pero esta carta orgánica va a tener una esencia mucho más regionalizada. Por ejemplo, el Estatuto Autonómico se puede aplicar, como ya hemos dicho, a nivel departamental. Pando puede tener su estatuto autonómico, La Paz puede tener su estatuto autonómico, Cochabamba puede tener su estatuto, pero ya en la comunidad de Cochabamba, por ejemplo, en el departamento de Cochabamba, perdón, podemos hablar de la región de Chapare. Chapare puede tener su carta orgánica. Podemos hablar de la región de Arque, provincia Arque, puede tener su carta orgánica. Podemos hablar de la comunidad o la provincia de Campero. La provincia de Campero también puede tener su carta orgánica, que cumple la misma función que el Estatuto Autonómico, solo que a un nivel mucho más, podríamos decir, reducido, más regionalizado, más pequeño. ¿Ya? Esa es la característica de la Carta Orgánica. Y al igual que el Estatuto Autonómico y la Constitución, para aprobarse la Carta Orgánica, tiene que someterse a referéndum regional. Se hace un referéndum que consiste en una consulta popular a la región donde se va a aplicar la Carta Orgánica. Y el referéndum es simple, se hace una consulta. ¿Usted está de acuerdo y declara conocer el contenido de la Carta Orgánica? ¿Está de acuerdo en que se apruebe? Sí, no. La mayoría marca sí, en la Carta Orgánica se aprueba. La mayoría marca no, la Carta Orgánica no se aprueba. Y se da un plazo para volverla a redactar y volverla a someter a referéndum. A modo de comentar un poco esto, Santa Cruz, por ejemplo, ya tiene su estatuto autonómico. Cochabamba hace un par de años ha sometido a referéndum su estatuto autonómico. No sé si recuerdan. Han debido estar todavía ustedes en colegio. Lastimosamente no se ha podido aprobar. Ha ganado el no en el estatuto autonómico de Cochabamba. Y lo que se ha decidido es volverlo a redactar para volverlo a someter a referéndum. Pero de aquí hasta la fecha, como ustedes ven, ha pasado la pandemia, ha pasado el escándalo político de que sí es fraude o golpe y muchas otras cosas, y como que se lo ha relegado un poco este tema del Estatuto Autonómico de Cochabamba. ¿Listo? Entonces, hay comunidades bien pequeñas que también tienen sus cartas orgánicas, muy aparte de las provincias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que concierne a la carta orgánica. ¿Alguna otra pregunta? Lice, yo tengo una pregunta. Adelante. Me estaba preguntando cuántos tipos de ley conocía y cuántos tipos de leyes existen. Eso quisiera saber. Bueno, en realidad hay varias leyes. Todo está sometido a ley porque las leyes son una necesidad. Si no tuviéramos leyes, todos estaríamos a libre albedrío y haciendo lo que nos place, ¿no? De hecho, aún teniendo las leyes, pues a veces un abogado, un juez, no siempre es honesto, ¿no? Hay diferentes tipos de leyes. Ahorita lo que nos interesa, pero más que todo, son las que se están aplicando al marco educativo. Hay muchas que se podrían mencionar. La que más nos interesa, las que más nos interesa, por ejemplo, y que puede entrar al examen, obviamente es la ley 070, la ley Abelino Simeoni y Elizabeth Pérez, el Código Niña, Niño, Adolescente. También la ley en contra de toda forma de violencia en contra de la mujer, la ley 004, ¿no? Que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley Lope, la ley de organización del Poder Ejecutivo,
respecto al Poder Ejecutivo menciona una descripción de la estructura de la Constitución, pero yo recuerdo que hace 2 años, por ejemplo, al examen de normales, entró una pregunta que indicaba, o preguntaba más bien, ¿cuáles son las funciones del vicepresidente del Estado boliviano? ¿Qué hace el vicepresidente? Ojo que no solo suple al presidente, tiene unas funciones muy específicas. Todas esas funciones, pues, hay que leer y conocer, ¿no? Y bueno, hay muchas otras leyes también que tenemos que conocer muy aparte de eso, que vamos a ir describiendo en función al tema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Lice, buenas tardes, soy Andrea. Adelante. Me ayudó, Lice, su diapositiva número 2 lo podría poner, le voy a sacar captura, es que justo en ese momento yo estaba depositando en el banco. Ok, ahí está la número 2. Listen, Ya. pero disculpe, de todas maneras usted lo va a subir al Classroom, ¿verdad? Sí, sí, lo vamos a subir. De hecho, hoy tenemos que acabar esta presentación y una vez terminada lo voy a subir. No se preocupe. De ahí Gracias. también pueden estudiar. ¿Listo? Ya. Vamos a Ya, continuar. gracias. Sí, adelante. Dime. Ya, creo que he escuchado mal. El profesor le dijo gracias. Ok, pensé que era pregunta. Artículo, bueno, 411 artículos tiene nuestra Constitución, dividido en 5 partes. Ya les había mencionado eso, ¿no? La primera parte son las bases y fundamentales del Estado, es decir, las características del Estado. Esto ya lo estábamos revisando con anterior diapositiva. Ustedes tienen que conocer cuáles son las características del Estado. Estado de derecho plurinacional, fundado en el pluralismo político, bases sociales, con estados de derecho plurinacional también, deberes y garantías, que se redactan en esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los deberes de los bolivianos? Dentro de los deberes, por ejemplo, uno de los deberes fundamentales que ya les mencionaba, está el de conocer, difundir, hacer conocer y respetar las leyes de nuestro Estado plurinacional, ¿ya? ¿Y qué garantías además se da? La segunda parte de los artículos 146 al 269, la estructura y organización funcional del Estado. Aquí hablamos de los 4 órganos. Ya en la clase anterior estábamos haciendo referencia a los 4 órganos, ¿no? El ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. La tercera parte, que es la estructura y organización territorial del Estado. Aquí se hace sentir lo que es la autonomía, por ejemplo, ¿no? Y la parte de el comunitarismo, ¿no? El indigenismo. Cuarta parte, la estructura y organización económica del Estado. Y la quinta parte, la jerarquía normativa y reforma constitucional. Esta parte de la jerarquía normativa, es decir, qué ley va primero, ya la hemos mencionado en la tercera diapositiva, ¿no? Esta es la jerarquía normativa. ¿Qué va primero, qué va después? Y cómo tienen que estar relacionadas estas leyes más regionalizadas, podríamos decir. Ya. La Constitución Política del Estado Boliviano. Artículos referidos a la educación. Me hubiera gustado, chicos, hacerlo un poquito más largo con ustedes, pero el tiempo hay que considerar, ¿no? Artículos referidos a la educación directamente. Primera parte. Artículos desde el 77 al 97. Uno de los artículos que tienen que saber de memoria, chicos, es el artículo 77. Si ahorita están, por ejemplo, con la Constitución, abran su Constitución y revisen qué dice el artículo 77. Habla sobre la educación. ¿Ya? Especifica qué es la educación, en este caso y sus características, ¿no? Para el Estado boliviano. Bien, lo que nos interesa además de esta primera parte del 77 al 97 son las bases fundamentales del Estado, que ya hemos mencionado, derechos, deberes y garantías. Título 2, derechos fundamentales y garantías del Estado. Y el capítulo 6, educación, esta parte que estamos mencionando ahorita,
la interculturalidad y derechos culturales. Ya. ¿Qué dice artículo 77 referido a la educación? Dice que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. Es decir, es una de las funciones más grandes del Estado. El Estado a nivel macro se va a hacer cargo de la educación. Además, va a destinar el mayor presupuesto posible, porque dice primera responsabilidad financiera del Estado. Lastimosamente, estimados futuros maestros, esto no se cumple en la realidad. Porque si revisamos el presupuesto a nivel nacional destinado a educación, se gasta más en sueldo de políticos, se gasta más en gastos para policías y militares, y la educación está relegada. Esto les comento a modo de que les quede un poco más sensible este punto y lo recuerden. ¿Ya? Está relegada en el sentido, jóvenes, también de que el sueldo no nos llega los primeros días del mes. Cuando ustedes ya empiecen a trabajar o ahora mismo pueden averiguar, los primeros que reciben sueldo, aunque ustedes no crean, son los políticos. Primeros días del mes, primero, segundo. Después militares y policías. Después médicos. Después jubilados. Y al último recibe el maestro su sueldo. A nosotros nos ha llegado recién ayer el sueldo. Anoche han depositado. ¿Qué fecha era ayer? 6. A veces se atrasan un poco. 9, 10 del mes, 11 del mes llega el sueldo. Entonces, como que dice esto muy bien en la Constitución, pero en realidad no se cumple. Eso hablando del sueldo. Hablando del equipamiento también. En época de pandemia, Evo, Arce Catacora, Yanine Áñez o quien esté, si hemos hecho incursión en la educación virtual, pregúntense ustedes mismos, ¿no era correcto repartir computadoras a los maestros que no tienen? No se ha repartido, ¿verdad? Y recién están repartiendo cuando ya se ha clausurado el año. Recién esta semana han empezado a repartir. Entonces se ve que la educación está dejada de lado por nuestra autoridad. Sin embargo, dice que es la función más grande del Estado, del gobierno, y es la primera responsabilidad financiera. ¿Mm? Que tiene la obligación indeclinable el Estado de sostener la educación, debe pagar por la educación, garantizar la educación y gestionar la educación, es decir, darle recursos. Segundo, el Estado y la sociedad tienen intuición sobre el sistema educativo. Ojo, el Estado es tutor de la educación, es decir, que el Estado se va a encargar de el marco normativo, legislativo y las características de la educación que quiere para las bolivianas y los bolivianos. Y obviamente, chicos, al tener este artículo, pues queda libre al gobierno de turno. Ya les he dicho, sea Evo, sea Arce Catacora, sea Yanine Áñez, sea quien sea que entre al gobierno, va a tratar de acomodar a su sistema de gobierno. Por ejemplo, ahorita estamos en un modelo socialista, ¿no? Estamos tratando de emular un modelo de gobierno socialista. Por lo tanto, el modelo educativo que se aplique también va a estar con un enfoque o una estructura socialista. En el caso de Áñez, si ustedes han escuchado un poquito las noticias cuando ella estaba en el gobierno, si hubiera seguido, supongamos que hubiera ganado las elecciones ella en vez de Arce Catacora, ya tenía planes de eliminar la ley 070, incluso hacer reformas a la Constitución probablemente, y obviamente modificar todo lo que es la estructura educativa de acuerdo al enfoque de su gobierno, que probablemente iba a ser capitalista, ¿no? Ahora, esta tuición, chicos, comprende la educación regular, la educación alternativa y especial, y la tercera estructura, que es la educación superior y de formación profesional. Estas tres que ya menciona la Constitución Política del Estado son las tres estructuras del sistema educativo plurinacional. ¿Ya?
Esto puede ser pregunta de examen de ingreso. Estas tres son las tres estructuras del sistema educativo plurinacional. La primera estructura, la educación regular, como el nombre dice, regular, se da a las niñas, niños y jóvenes en edad de estudios regular. ¿Cuál es la edad de estudios regular? Hay un parámetro de edades, ¿no ve? Por ejemplo, hay un referente de edad para que un niño o una niña ingrese al prekinder y al kinder. Hay un marco de edad, un límite de edad para que una niña o un niño ingrese a primero de primaria, para que ingrese a secundaria, incluso para que esté en la promo. Una persona de 28 años no puede estar en la promoción de un colegio en educación regular. Tiene que tener cierta edad. Por eso recibe el nombre de educación regular. La mayoría de ustedes se ha graduado de este sistema de educación regular. Quizá alguno de ustedes se ha graduado de la educación alternativa, que es mejor la segunda estructura. La segunda estructura comprende estos colegios nocturnos que albergan a estudiantes que por algún motivo económico, problema social o tal vez de rendimiento o de trabajo o personal, no hayan podido terminar la educación regular. Tal vez estaba en, qué sé yo, tercero de primaria y no ha podido terminar. Tengo ahora 18 años y sigo, bueno, no he vencido el tercero de primaria. La educación alternativa me permite retomar el tercero de primaria, de repente dar un examen y avanzar, ¿no? O si no, en vez de examen, cursar 2 años de escolaridad en un año electivo. Por ejemplo, 2021 cursar el tercero y el cuarto de primaria. Y al año 2022 el quinto y el sexto de primaria. Así termino en 2 añitos lo que me tocaba terminar en 4. Eso me permite la educación alternativa a nivel primario. También hay educación alternativa a nivel secundario, ¿ya? Por si algún estudiante, por ejemplo, hubiera estado cursando secundaria y por algún factor lo hubiera abandonado, puede retomar. Generalmente, ya les dije, estos centros son nocturnos, de modo que se acomode el estudiante al horario de trabajo que tenga y que termine de estudiar. Hay centros de educación alternativa también para complementar una formación técnica, que son los ETAs. Los ETAs son centros de educación alternativa, pero técnicos. Y puedes hacer una carrera técnica en horario nocturno, en horario de trabajo. En 2 años generalmente sales técnico medio. También la educación especial, que luego vamos a ir definiendo con más detalle en la ley 070. La educación especial va a albergar a niños, niñas, jóvenes y personas adultas que tengan alguna habilidad diferente o alguna discapacidad. Lo propio con niños, niñas, jóvenes y adultos que tengan talento extraordinario, lo que llamábamos superdotados, ¿no? En la ley 070 lo define como talento extraordinario, que puede ser a nivel intelectual, puede ser a nivel kinestésico, un talento extraordinario en el deporte, o puede ser un talento extraordinario en música, pintura, etc. Ya que hay que promover y explotar ese talento. Finalmente, la tercera estructura, que es la educación superior y de formación profesional, que está conformada por la formación de maestras, maestros y el sistema universitario público, privado y de régimen especial. ¿Ya? Esas son las 3 estructuras del sistema educativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Dicen, sí, por favor. Esto es lo que mencionó la educación regular y los 3 puntos alternativa y la educación superior. Dijo que era el sistema de estructura. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Sí. Es la estructura del sistema educativo plurinacional. ¿Ya? Ya, la Estructura del sistema educativo plurinacional. Es como el esqueleto del sistema educativo, ¿no? ¿Por qué está conformado por este esqueleto? Estructura del sistema educativo. Por lo menos esas
Palabritas, estructura del sistema educativo. Educativo. Ya, muchas Exacto. gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos entonces, chicos. El sistema educativo está compuesto por las instituciones fiscales, privadas y de convenio. ¿Ya? Esto ratifica la Constitución porque cuando entró Evo Morales a la presidencia, había el temor de que se cierren las instituciones educativas privadas y de convenio, porque su modelo político era el socialista. Sin embargo, la Constitución dice que se incluye, ¿no?, a las instituciones privadas y de convenio. Pero eso también tiene cierta trampita, que en el marco normativo, pues, alberga esa trampa. Nos dice la ley que, por ejemplo, el Estado está encargado de promover la educación fiscal y reconoce la educación privada y de convenio. No va a promover la educación privada y de convenio, solo va a reconocer, va a respetar, pero no va a promover. ¿En qué sentido no va a promover? Por ejemplo, estudiantes que estudien en colegios privados no van a recibir bono Juancito Pinto, no van a recibir desayuno escolar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? No van a tener ese apoyo tal vez de mantenimiento de la alcaldía. Si son institutos técnicos, no van a tener el apoyo de la gobernación, ¿ya? Pero bueno, eso también vamos a ir detallando más adelante. Se desarrolla procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. Debe haber armonía, una relación buena, y también coordinar los procesos, tanto de gestión, administración y educación. Ya. Ojo, características de la educación según la Constitución Política del Estado. La educación es unitaria y pública. Es única. Ojo, no hay... Chicos, esto dice la Constitución. No es que lo esté diciendo yo nomás. La educación es única. No debería haber colegios de élite. Este colegio es mejor que este otro. Todos deberían ser iguales porque todos dan los mismos temas. Vayamos a la realidad. Sabemos que no es así. Hay todavía colegios de élite, hay colegios mejores que otros, ¿no? La educación es pública. Bueno, hay colegios públicos, pero no todos, ¿no? Hay colegios privados y de convenio también, en los cuales los padres erogan un aporte económico o una pensión, una mensualidad. La educación es universal, ¿no? Es equitativa e igualitaria para todos y es democrática. Es decir, todos los actores educativos deben participar en los procesos educativos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, ustedes, la mayoría no debe tener hijos y dirán, en la escuelita que está a 3 cuadras de mi casa yo no tengo nada que ver. Y eso es falso. Eres miembro de la comunidad social que vive en los alrededores de la unidad educativa. Por lo tanto, tú no puedes hacer, perdón la expresión, lo que se te venga en gana. Niños, niñas, jóvenes que están pasando por ahí, por tu puerta de tu casa, o están pasando por donde tú pasas, pues te están teniendo aquí a ti como ejemplo educativo. Si tú estás botando basura al piso, pues incide en la educación. El niño, la niña va a aprender eso. Si tú estás gritando groserías, el niño o niña va a asimilar eso. Si tú estás emborrachándote, y disculpen la expresión, haciendo obscenidades en público, lo mismo, el niño o niña se ve afectado con eso. Por eso la educación es un proceso participativo. No es para decir, yo no tengo hijos, además no tengo nada que ver con ese colegio y demás. Todos en realidad deberíamos ser ejemplo participativo en la educación de las niñas, niños, adolescentes, incluso personas adultas. La educación es descolonizadora, es decir, en el marco liberador. En el marco liberador. ¿Cuál marco liberador, me dirán? Bueno, de no seguir tal vez con los procesos que lastimosamente, pues, ¿cómo podríamos decirnos? No sean educativos, ¿ya? A ver un ejemplo de proceso antieducativo. El juego de la adicción a este jueguito Free Fire, por ejemplo. Ese es un proceso colonizador.
si queremos acuñar el término colonización a una actividad cotidiana de muchos jóvenes estudiantes. Ese juego está colonizando a nuestros jóvenes porque está acaparando su lenguaje, sus expresiones, su tiempo, hasta en el mismo rato que dejan de jugar, tal vez están imaginándose con la pistolita y están disparando. ¿Ve? Entonces, de ese modo le colonializa, le impone pues sus costumbres, su lenguaje y demás, ¿no? Hasta su movimiento económico. Un estudiante, bueno, varios en realidad he visto que se esfuerzan por costearse sus gastos. Y al final, he tenido el caso este año de estudiantes que han sido hasta estafados, ¿no? ¿Y cuánto has perdido? 900, 700 bolivianos o algo así, me dijeron. Entonces, la educación tiene esa función descolonizadora, liberador, ¿no? Un papel de concientización para que uno se dé cuenta de lo que está viviendo, reaccione y se libere, se descolonialice. Este término lo vamos a entender mejor cuando estemos leyendo a Freire, cuando estemos estudiando su teoría de la educación liberadora. ¿Ya? Después la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe. El término intra quiere decir dentro de la cultura de uno mismo, dentro de tus tradiciones, costumbre, lenguaje, vestimenta, etc. Es decir, que si tú eres, por ejemplo, o como decía su compañera, ¿no? Hace un par de clases, si tus abuelitos son cochabambinos, una educación intracultural que te darían es pues enseñarte por lo menos un poco de quechua. Las tradiciones que tus abuelitos tienen pues en cuanto a la cosmovisión quechua. Si son paseños en cuanto a la cosmovisión aymara, o tal vez si son de la región del oriente boliviano, quizá en cuanto a la cosmovisión, qué sé yo, Tapieté, Chimán, Guarazúe, Itonama, ¿no? Una educación en base a esos principios. Esa es una educación dentro de la cultura. Vayamos a otro extremo, ¿no? Esos son ejemplos de las culturas regionales de nuestra Bolivia. Pero, ¿qué tal si tú no estás tan interiorizado en estas culturas y más bien tienes una cosmovisión cristiano-evangélico o cristiano-católico o cristiano-mormón? ¿Ya? Si tú, por ejemplo, tienes una cosmovisión cristiano-evangélico, es decir, una manera de ver, interpretar las actividades que están aconteciendo en mi entorno, desde los principios y valores cristiano-evangélicos, pues una manera de educación intracultural sería que te eduquen en base a esos principios bíblicos. ¿Ver? Sendas antiguas, los 10 mandamientos, versículos bíblicos, etc. Eso es una educación intracultural, dentro de la cultura. Se va a heredar de esta educación el lenguaje, ya hemos dicho, la forma de hablar. Si mis padres van a hablar groserías, yo también un mal hablado voy a ser de primero. ¿Ves? Si mis padres van a tomar bastante, yo también lo más seguro es que me vaya acomodando a esas costumbres. Voy a ir tomando bastante. ¿Ya? Entonces, esa es la educación intracultural. Se hereda la forma de vestir. Si mis papás de repente van a ser del campo, mi mamita va a usar pollera, mi papá va a estar con una barquita, lo más probable es que yo me sienta también cómodo con esa ropa y vaya usando esa ropa. O vamos al otro lado, hay personas que en el caso de damas que les gusta más usar vestido. Pues puede que hereden también eso y también solo vestido, solo traje, etc. La educación es intercultural también, no solo es intracultural, no solo es cerrarnos en nuestras costumbres. Inter quiere decir entre, cultural, culturas, entre culturas. Es decir, yo soy cristiano evangélico, pero me toca hacer un trabajo con mi compañero que tiene una cosmovisión andina, aymara. Entonces, si bien él tiene costumbres que no son parte de mi creencia, de mi fe, pues debo respetarlo y al mismo tiempo aprender, ¿no? No estamos diciendo que aprender es aceptar lo que su creencia tal vez de él, o que él, mi compañero, acepte mi creencia, mi fe, pero sí estamos diciendo que se respete. Yo puedo aprender y tratar de entender su cultura,
pero eso no quiere decir que acepte tal vez, ¿no? Sí respetar, sí aprender. Eso es educación intercultural, pero en base a lo que es la cultura. Dentro de la educación intercultural, jóvenes, también están los procesos educativos que se da maestro-estudiante. El maestro va a tener una cosmovisión. Los estudiantes van a tener otra. Por ejemplo, yo tenía un profesor de música que nos decía cada clase, creo, no, eso de Dios, no, es tomada de pelo, nos decía. Esto viene de los extraterrestres, y todo eran los extraterrestres. Y bueno, algunos de mis compañeros lo escuchaban, otros no le prestábamos mucha atención, ¿ya? Pero eso es educación intercultural, si se dan cuenta. Él nos está educando, claro, su deber es música, pero nos está educando en base a su cosmovisión, a su cultura, a sus creencias. Y nosotros pues ya respetamos eso, lo escuchamos, aprendemos, recibimos la información y el conocimiento que él tiene, pero estamos en todo el derecho de aceptar el conocimiento que él nos brinda o solamente pues tenerlo ahí. Eso es educación intercultural. Nos respetamos. Listen, perdón, por ejemplo, una persona, ¿no?, que quiere compartir así como el ejemplo que nos dio, podría ser sancionado, digamos, en estos días por no sé, por la ley 070 en este caso que nosotros nos vamos a regir a futuro, vendría a ser sancionado si los alumnos, digamos, escuchan acerca de una religión no lo llamaría, sino de una creencia, ¿no? Digamos, vendría a ser sancionado en caso de que algún alumno dé a conocer al director o algo así. Me parece una excelente pregunta. En realidad no debería ser sancionado, porque la Constitución dice que se respeta las creencias y la fe de cada persona. Cuando decimos cada persona también nos referimos al maestro. Debería garantizarse y respetarse nuestra fe. Pero vamos a la realidad. Alguna vez he escuchado quejas y cierto director, no directoras, varones director, decir, usted no puede hablar de esto en clase. ¿Ya? He escuchado, no les voy a mentir. Sin embargo, yo les voy a ser sincero, a mí me gusta educar desde lo que es la Biblia. Me gusta compartir versículos bíblicos y leerlos con los chicos y reflexionar. Lastimosamente, algunos escuchan, algunos respetan y otros blasfeman y se burlan. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que tratar de trabajar de la mejor manera educativa con nuestros estudiantes. ¿Ya? De la mejor manera. Personalmente creo que usar la Biblia no es malo. Todo lo contrario, es bastante productivo. Y en Bien. ese caso, dicen, podría, digamos, o sea, ese director de lo que nos cuenta, o sea, podría como que hasta expulsarlo al maestro. No, porque la ley 070 y también ¿cómo se llama ese documento? Se me fue el nombre. Pero la ley 070 y el marco educativo de lo que concierne al maestro, pues protege al maestro. El maestro tiene inamovilidad docente. Una vez que entras a trabajar, si no tienes ningún proceso, por alguna falta grave o muy grave, no te pueden sacar del trabajo, no te pueden despedir. A menos que tengas una falta muy grave. Ejemplo de falta muy grave, que consumas bebidas alcohólicas dentro de la institución educativa, que cometas algún acto de acoso sexual o violencia contra el estudiante, ¿no? Y estoy seguro que ninguno va a hacer eso, aunque ustedes no crean, pero lastimosamente hay varios maestros así. No todos somos así, pero hay maestros así. Y eso van a ir viendo cuando ya estén en función. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Gracias, Lizzy. ¿Listo? No hay más preguntas, ¿no? Ya. Entonces, la educación es plurilingüe. Dentro del marco de la Constitución Política del Estado y posteriormente en la Ley 070 Educativa Avelino Siñán y Elizardo Pérez, especifica
que toda boliviana y boliviano debe saber por lo menos el idioma, en la Constitución dice, el idioma castellano y un idioma originario, ¿ya? Originario de la región donde vives. Vives en Cochabamba, pues el idioma originario por mayoría es quechua. La Paz, aymara. Santa Cruz, pues tiene más diversidad, ¿no? Por eso depende de la región donde vives. Eso dice la Constitución. Ya en la ley 070 es más específica indicándonos de que el estudiante por lo menos debe aprender, en realidad en todas las materias, 3 idiomas. El castellano, el idioma originario y una lengua extranjera que la comunidad educativa decida. Que sabemos todos que por mayoría pues se da inglés, ¿no? Inglés. Entonces esos son los principios. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Bien. La educación además es participativa. Todos participamos en la educación. No es cosa de maestro, maestra. Sí, Andrea. Bueno, te cuento que yo tampoco he aprendido quechua, aunque yo no soy fruto de la ley 070. Pero bueno, si no hemos llevado quechua en el colegio, ahora tenemos que llevar y tenemos que salir de la normal una vez que terminemos los 5 años de estudio hablando quechua. Porque les cuento que para acceder a trabajo te hacen una entrevista en quechua. A ver, hábleme en quechua, te dice. Háblame en quechua, te dice. Y tú tienes que hablar por lo menos lo básico, ¿no? Pero hablar bien. No estar diciendo mantén quichu, por ejemplo. Eso en el caso de los quechuistas, ¿no? En el caso de los que viven en La Paz será Aymara o en alguna otra comunidad donde tengas que ir, ¿ya? Finalmente, la educación es de calidad, ¿no? De calidad, es decir, que se va a evaluar cada cierto tiempo los procesos educativos, siempre buscando la innovación, la mejora en cuanto a equipamiento, en cuanto a formación de maestros, y en cuanto a innovación en actividades y estrategias que se implementen. ¿Ya? Bueno, eso es lo que concierne a la educación, a las características de la educación. Sí, Aileen, adelante. No, disculpe, profe. Ah, ya, estabas levantando la mano. Bien, continuemos. El sistema educativo se fundamenta en los siguientes principios. En una educación abierta y humanista, abierta en el sentido de que cualquiera puede acceder a los procesos educativos. Humanística porque se vale, o humanista por se vale en los principios de formación humana, de las ciencias humanas. Las ciencias humanas, en este caso, son las que nos permiten acceder a ese título de bachiller humanístico, ¿no? Que son las materias comunes que cursamos, matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, educación física, música, psicología, filosofía, inglés, y etcétera. Esa es la educación humanista o humanística, ¿no? La educación implica lo que es la teoría y la práctica, no es solo memorizar teoría. Y aunque la materia sea bastante teórica, como por ejemplo biología, filosofía u otras, tiene que tener práctica, aplicación. La educación es territorial porque se basa en los principios de la cosmovisión de la comunidad donde está siendo implementado. Esto más que todo se va a ver bien marcado en las comunidades rurales. Por ejemplo, acá en Cochabamba hay una comunidad que se llama Rajaipampa. En esta comunidad están bien fundamentados, bien establecidos sus principios comunitarios, ¿no? Se ve esta diferencia en la educación en sus principios. ¿Ya? Esa es la educación territorial. No es lo mismo los procesos educativos que llevemos, o no debería ser lo mismo acá en Cochabamba que los que se lleven en Tarija o en Pando, por ejemplo. ¿Sí? La idea, por ejemplo, en primaria, en inicial, es que se hable con ejemplitos acá en Cochabamba de repente de los animalitos que hay aquí. A ver, diré ovejitas, a ver qué más, cucumaris,
bufeos en el caso del trópico, etcétera, ¿no? En cambio, en Pando, de repente ya voy a hablar de tucanes, de monos y otros. Pero eso no quiere decir nuevamente que nos encerremos solamente en tucanes, monos y nada más. En Pando, a pesar de que no hay, puedo hablar de llamas, en el sentido de que nuestra Bolivia es diversa y que también en otras regiones de Bolivia hay llamitas. Puedo hablar en el sentido de que de repente acá en Bolivia no hay elefantes, pero en otra región del planeta hay elefantes por su hábitat, por el clima y demás. ¿Me entienden? ¿No ve? A pesar de que la educación es territorial, debe enseñarse en base a lo que hay en la comunidad, en la región. Eso no quiere decir que nos encerremos ahí en cuatro paredes. También tiene que partir de explicar lo que está afuera, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también respetando lo que hay dentro del territorio, dentro de la región. La educación es científica, técnica y tecnológica. Científica en el sentido de que va a aplicar el método científico, la verificación, la experimentación. Va a ser productiva, va a buscar perfilarse a proyectos científicos, a emprendimientos. Técnica porque va a promover la creación de productos, como ya dije, emprendimientos, innovaciones, etc. Y tecnológica se va a perfilar a que se dé el bachillerato técnico, que nuestros bachilleres salgan con título técnico, una carrera técnico medio. Por ejemplo, sistemas informáticos, administración de empresas, belleza integral, gastronomía y otras carreras técnicas a nivel técnico medio. Bien. La educación es liberadora, ¿no? Es descolonizador. Debe liberarnos de las cadenas que tenemos. Bueno, esto hay que trabajar bastante. En realidad, si quieres un buen maestro, tienes que leer todo esto de la teoría liberadora, que el pedagogo Paulo Freire pues, nos detalla en sus libros. Tiene varios libros. Pueden estarse comprando y leyendo. Educación liberadora de Paulo Freire. Y revolucionaria porque promueve el cambio, no solo en los estudiantes, sino en padres de familia y toda la comunidad. La educación es productiva. ¿Por qué? Porque va a buscar siempre tener un producto final de lo que se está trabajando en aula, ¿no? Un producto ya sea tangible, algo que se pueda palpar, o intangible, que puede ser una idea, una poesía, una propuesta, etc. La educación además es crítica y propositiva, analiza, investiga, propone en el marco del respeto, pero además es solidario, va a aportar de acuerdo a las necesidades y problemáticas que tenga nuestra comunidad. ¿Ya? Esas son las características o los fundamentos de nuestro sistema educativo. Artículo 79. El Estado garantiza la educación vocacional de acuerdo a las vocaciones que tenga cada uno para perfilarse a estudiar una carrera y a tener un trabajo seguro. Además, la enseñanza técnica y humanística, ¿no? Como ya les decía, bachiller técnico y bachiller humanístico. En cuanto al bachiller técnico, por ejemplo, está las áreas de primaria técnica tecnológica, secundaria de primero a cuarto de secundaria, técnica tecnológica general, que muchos de ustedes han debido cursar, y de quinto a sexto de secundaria, la técnica tecnológica especializada, que ya nos va a perfilar a una carrera a nivel técnico medio. Para hombres y mujeres relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo, siempre relacionándolo con estos procesos. Artículo 79, la educación va a fomentar el civismo, el respeto a la patria, a nuestros símbolos patrios, a nuestras leyes, a nuestra identidad como bolivianas y bolivianos. Va a fomentar el diálogo intercultural, es decir, no promoviendo tal vez las diferencias. Claro, viendo las diferencias, pero no como algo que nos va a separar, sino algo que nos va a integrar. Si bien tú opinas diferente que yo o haces un trabajo diferente al mío,
nuestras diferencias pueden complementar este proyecto que emprendemos juntos. Pues tiene que haber un diálogo entre culturas, entre costumbres, tradiciones, trabajos, etc. Siempre en el marco del respeto. Los valores ético-morales, ¿no? La equidad de género, la no diferencia de roles, es decir, no decir la mujer a la cocina, el hombre todo jefe llega y se cansa, no. Tanto mujer como varón, indica la Constitución, tienen el deber y el derecho de hacer los deberes de la casa, ¿no? La no violencia también. Y finalmente, la vigencia plena de los derechos humanos. ¿Ya? La vigencia plena de los derechos humanos. Artículo 80. La educación tendrá como objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de la educación? La formación integral de las personas. Ojo, chicos. Cuando hablamos de formación integral, nos referimos a la formación en las 4 dimensiones de una persona. ¿Quién me puede hacer recuerdo cuáles son las 4 dimensiones de formación de una persona? Eso es lo que les han evaluado en el colegio, por ejemplo. Les han evaluado 4 dimensiones. A ver. La parte DPS, lo que llamaban antes. Antes llamaban DPS, ¿verdad? Pero ahora con la ley 070 tiene 4 palabritas claves. En la autoevaluación les aparece. El decidir, ser, creo que son 2. Ser, decidir. Falta 2, ¿verdad? Responsabilidad Saber y y responsabilidad. hacer. ¿No es ser, saber, hacer y decidir? Exacto. Cuando hablamos de educación integral, jóvenes, nos referimos a la formación en las 4 dimensiones. Y ustedes tienen que conocer las características de estas 4 dimensiones. Formación integral es formación en valores y principios. Es formación en conocimientos y producción de conocimientos, el saber. Es formación en aplicación de estos conocimientos, el hacer, poner en práctica. Y el decidir es cómo voy a aplicar estos conocimientos para transformar mi vida, mi realidad. ¿Ya? ¿Cómo voy a aplicar esto? ¿Listo? Ratito, tenemos chat. ¿Qué te hago, papuchín? Exacto. ¿Alguien se ha olvidado su micro activado? Estamos escuchando su audio de fondo, por favor. No sabía. Con censura. Estimado estudiante, apague su micrófono, por favor. Ya. Ustedes, jóvenes, tienen que conocer la definición de cada una de estas dimensiones que les acabo de decir. Además, tiene como objetivo el fortalecimiento de la conciencia social, crítica en la vida y para la vida. Fortalecer nuestra conciencia social, es decir, concientizar, tomar, podríamos decir, tener esa capacidad de ver con franqueza lo que está pasando en nuestro entorno. No hacernos a los locos, ¿no ve? Perdón la expresión. De repente mi familia tiene un problema, pero ya al final yo estoy en modo sobreviviente y no hago nada. Debo tener conciencia social y ser crítico. Wow, si mi familia o yo mismo estoy atravesando por este problema y si no cambiamos, ¿qué va a pasar después? Entonces, eso es conciencia social crítica en la vida y para la vida. Además, la educación estará orientada ¿a qué? A la formación individual y colectiva, es decir, la formación de cada uno y la formación en grupos de todo el curso, colegio, etc. Al desarrollo de competencias, que son las habilidades, macrohabilidades, aptitudes, es decir, desarrollar habilidades y talentos, físicas, es decir, deporte, música y demás, e intelectuales, conocimiento, que vincule la teoría con la práctica, pero además sea productiva.
Es decir, tengo un producto, no sea aprender por aprender. Si, por ejemplo, estoy estudiando embriología en sexto de secundaria, que haya un producto. Claro, no va a ser un bebé que van a hacer, ¿no? En el aula, pero que haya un producto que especifique que he aprendido para qué necesito tener conocimientos de embriología. Si estoy llevando en tercero de secundaria la célula, que haya un producto que permita apreciar que el estudiante ha entendido por qué es importante conocer, saber conocimientos de la célula. ¿Ya? La conservación y protección del medio ambiente también, biodiversidad y territorio para vivir bien. Esto más parece pero un poema, lastimosamente, pues hacemos lo que podemos los maestros, pero no hay apoyo de nuestras autoridades y empresas. Más al contrario, autoridades y empresas están explotando indiscriminadamente nuestros recursos naturales, muchos de ellos no renovables. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por ley, nos dice. La educación contribuirá ¿a qué va a contribuir la educación? A la identidad, ahí está la identidad, ¿no? Lo cultural y al desarrollo cultural de los miembros, de acuerdo a la cosmovisión de la comunidad. Esto, claro, es parte de la cosmovisión andina, amazónica, pero no olvidemos, hace rato les decía que también está la cosmovisión cristiana evangélica, cristiano católica, cristiano mormón, ¿correcto? Entonces uno tiene su cosmovisión. Fortalecimiento de la unidad y la identidad. Ojo, unidad. Quiere decir que a pesar de ser diferentes, nos respetemos y aprendamos a llevarnos bien. Seamos unidos. Que nuestra unión parta de que somos bolivianas y bolivianos. De cada, ojo esta abreviación, de cada nación o pueblo indígena originario campesino. De cada nación o pueblo indígena originario campesino. Entendimiento y enriquecimiento intercultural. Es decir, no ver las diferencias como algo que nos va a hacer pelear, todo lo contrario. Ver las diferencias como algo que nos va a enriquecer interculturalmente, tener más conocimiento. Artículo 81. Ojo, adelante. Disculpe, esa abreviación no la logré escuchar bien. ¿Era plurinacional indígena? No. ¿Qué más? Pueblos indígenas originarios campesinos. Pueblos indígenas. Originarios campesinos, ¿no? Ah, ya, muchas gracias. Sí. Ya, eso es. Pueblos indígenas originarios campesinos. Como es una frase larga, pues básicamente, chicos, se lo coloca como PIOC nomás. PIOC. En varios libros que ustedes lean van a ver esa sigla, ¿no? PIOC quiere decir pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Ya? Artículo 81. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. Es decir, que todo joven boliviana y boliviano tiene la obligación, no el derecho, la obligación de terminar el colegio hasta salir bachiller. Lo contrario supondría un mandato inconstitucional. ¿Ya? Además tiene derecho a recibir diploma de bachiller gratuito. Y en la actualidad, gracias a la ley 070, tiene derecho a recibir fotocopia legalizada de este diploma de bachiller gratuito. Antes no había eso. Había que hacer todo un trámite para tener el título de bachiller y otro trámite para la copia legalizada, el cual era moroso y carísimo. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles, hasta el superior. Es decir, la educación fiscal va a ser gratuita en el nivel primario, secundario, inicial, en el nivel de educación superior, pero obviamente en institutos fiscales, ¿no?
A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato, es decir, en el mismo acto de entrega. 82. El Estado garantiza el acceso de la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de igualdad. El Estado apoya a los estudiantes con menos posibilidades económicas, que en realidad tendrían que ser los que están estudiando en colegios fiscales, para que accedan al sistema educativo con recursos económicos. Por ejemplo, bono Juancito Pinto, programas de alimentación, desayuno escolar, almuerzo escolar también en algunos sectores, vestimenta, transporte, material escolar. En áreas dispersas, residencias estudiantiles, como esta, ¿no? Bueno, es lo que dice la Constitución. Toda niña y niño, también adolescente con talento natural destacado, tiene derecho a ser atendido con métodos de formación y educación que le permitan mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas. Es decir, que si te toca, por ejemplo, quinto de primaria, pero demuestras que tienes bastante conocimiento, pues se te tiene que atender para que tú recibas quizá no los mismos conocimientos o el avance de los demás estudiantes, sino al contrario promover que te adelantes un poco, de ser posible quizás hacer saltar de curso. Becas estudiantiles en todos los niveles del sistema educativo. Artículo 83, se reconoce y garantiza la participación social comunitaria de los padres de familia en el sistema educativo mediante organizaciones representativas en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas por ley. Esto garantiza la participación en consejos educativos, antes llamados juntas escolares. 84. El Estado y la sociedad tienen deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población. A través de programas como el programa de alfabetización Yo Sí Puedo y posalfabetización. Quienes están encargados de implementar este programa son los coordinadores, pero los que implementan los procesos educativos serán los maestros, maestras y maestros de forma voluntaria y gratuita, es decir, trabajas gratis, sin embargo te dan un certificado, el cual en las compulsas para optar un trabajo vale 20 puntos, que es un buen puntaje. Por lo cual ustedes cuando terminen la normal, es recomendable que accedan a este servicio, es decir, ustedes vayan y alfabeticen para que les den este certificado de 20 puntos. El Estado promoverá y garantizará la educación permanente en niñas, niños y adolescentes. Educación permanente que en este caso vamos a ver en el próximo tema, que es bases conceptuales de la educación. Se refiere a cursos cortos de formación. ¿Ya? Por ejemplo, un curso de pintura, un curso de música, un curso de baile, un curso de computación, un curso de fotografía. Esa es la formación permanente. Ahora, por ejemplo, que se ha terminado la gestión escolar y entre comillas están de vacaciones, aparecen varios cursos, ¿no? Natación, karate, fútbol, básquet, de todo aparece. Entonces el Estado va a promover que haya este tipo de cursos para que los estudiantes se sigan educando, claro, de una manera quizá no convencional, sino a través de conocimientos diferentes a los que ha vivido o ha acontecido en la gestión escolar. Como ya les he dicho, música. Atendiendo a toda la población estudiantil, en este caso estudiantes con discapacidad, con talento extraordinario. Con la misma estructura, principios, valores del sistema educativo y estableciendo una organización y desarrollo curricular especial. ¿Ya? Licen, perdón, antes que pase, por curiosidad. Ahora. Lo que usted estaba comentando, perdón,
al artículo 85, se refería más que todo a la, digamos, estos es promovido en extracurriculares, sería vacaciones, por ejemplo, eh, fin de año, mediados de año, ¿a eso se refería? Perdón, con lo que usted decía, esto de talentos extraordinarios, o sea que el maestro podría realizar o los, digamos, los estudiantes, los niños, adolescentes tendrían que hacer. Ya, el Estado lo que hace es garantizar que se implementen estos cursos, es decir, que haya, tendría que haber. Y quienes pueden cursar estos cursos de formación permanente, en realidad, como dice, a ver, espera un ratito, como dice el artículo 82, ¿quiénes van a acceder a esos cursos de formación permanente? El acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de igualdad. Todos. Pueden acceder todos. Y eso les incluye a ustedes, a sus hermanitos menores, a sus papás, claro, a los maestros también. En realidad a todos incluye. ¿Ya? Y aquí pero está especificando a personas con discapacidad, por ejemplo, que también tienen derecho a hacer estos cursos, a personas con talento extraordinario, ¿no? Que, wow, a pesar de ser bastante jóvenes tal vez, toquen de una manera excelente un instrumento musical. Pero en realidad estos cursos no solo son vacacionales, les decía ese referente de vacacional, porque aparece bastante, ¿no? A mediados y a fines de año. Sin embargo, hay todo el año la formación permanente. Pero no se escucha tanto porque la mayoría pues estamos más ocupados que en el trabajo, los estudiantes que en el colegio y demás. Pero hay todo el año. Todo el año va a haber karate, todo el año va a haber cursos, talleres. En el caso del maestro, por ejemplo, con más razón, hay una institución especializada en estos cursos y es la UNEFCO. La UNEFCO se encarga de sacar una convocatoria de diferentes cursos de formación permanente, los cuales se dan a lo largo de todo el año, ¿no? Son relativamente económicos los cursos y al final nos dan una certificación de lo que hemos aprendido. ¿Ya? A eso nos referimos con formación permanente. Gracias, Lizy. Claro. Artículo 86. En los centros de educación se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia de fe, lo que decía hace rato su compañera, ¿no? Y espiritualidad, es decir, la relación que tú tienes con tu fe, con tu creencia, de pueblos indígenas originarios campesinos, fomentando el respeto y la convivencia mutua, ojo, respeto y convivencia mutua, entre personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, es decir, tampoco puedes imponer, ¿no? Imponer no es correcto. No se discriminará en la aceptación y la permanencia de los alumnos por su opción religiosa. Es decir, tú no puedes decir, ay no, este es un colegio católico, tú no puedes venir a este colegio porque eres evangélico o eres, qué sé yo, de la cosmovisión andina u otra, ¿no? Se respeta y nadie puede negarte a acceder a la institución educativa que tú elijas. Artículo 87. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social, es decir, que brinden servicio, que no busquen enriquecerse nada más, con acceso libre y sin fines de lucro. Funcionarán bajo la tutela de autoridades públicas, es decir, bajo el Ministerio de Educación, ¿no? El director distrital, departamental, Ministerio de Educación y sus viceministerios, respetando el derecho de administración de entidades religiosas sobre dichas unidades educativas. Es decir, por ejemplo, va a haber una comisión de educación cristiana, por ejemplo. Va a haber una comisión de educación católica. Entonces se va a respetar eso.
sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones nacionales y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y programas del sistema educativo. Es decir, que incluso estas instituciones como Fe y Alegría, que es una institución católica bastante grande, pues tiene el derecho de ser respetado, ¿no? Su dirección de Fe y Alegría tiene aparte una dirección, pero los planes de estudio pues tienen que estar en base a las demás unidades educativas del Estado. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga a sus hijos. Es decir, papá, mamá están en el derecho de decir, quiero que mi hijo estudie aquí. Pero ojo, ¿no? En las unidades educativas de alta demanda, hay unidades que hacen fila, duermen y demás. Para prever que no haya ese tipo de situaciones, lo que se hace es un sorteo, ¿no? Todos pueden acceder a ese sorteo para que no digan a mi hijo no me lo quieren recibir en el colegio y demás. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas en todos los niveles y modalidades. Estas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades del sistema educativo. El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación de las condiciones de cumplimiento de los requisitos establecidos. Es decir, el Estado va a hacer inspecciones periódicas de estas unidades educativas privadas y si no cumplen con las condiciones, pues se las va a cerrar. Hay varias unidades que hace varios años se han cerrado porque, entre comillas, no cumplían con el equipamiento, infraestructura, espacio necesario para albergar a los estudiantes que estudiaban en esa unidad educativa. El seguimiento, ¿no? Y acreditación de la calidad educativa de todo el sistema educativo estará a cargo de una institución pública, técnica especializada e independiente del Ministerio del Ramo. Su composición y funcionamiento serán determinados por ley, ¿ya? Es decir, que se va a hacer seguimiento y evaluación, además acreditación de la calidad educativa. ¿Y quién va a hacer ese seguimiento? Pues una institución pública especializada en este caso, preparada para este tipo de seguimiento y acreditación de la calidad educativa. Por ejemplo, el CIMECAL se hacía hace un tiempo cargo, ¿no? Tomando pruebas de conocimiento a los estudiantes y en base a ello determinando si están en un buen nivel de conocimientos. Si no me equivoco, la última vez que han tomado esta prueba ha sido el año 2018 o 2019, no recuerdo bien. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, técnica y tecnológica en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos por ley. Hay institutos de formación técnica, ¿no? Por ejemplo, el Álvarez Plata, CIPEC, INCOS y otros. Estos institutos, pues, el Estado los va a reconocer, va a trabajar con ellos, ¿no? Pero tienen que cumplir las condiciones y requisitos establecidos en la ley, que más adelante vamos a ir viendo. El Estado va a promover la formación. Una consulta, antes de pasar a la diapositiva, ¿qué significa C en el artículo 89? C, Sí, sistema educativo. y el de arriba. dice, Evaluación. Evaluación. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Ya, continuamos entonces. El Estado va a promover la formación técnica, tecnológica, productiva, artística, lingüística a través de institutos técnicos, ¿no? La formación técnica va a ser tecnológica en base a la tecnología, va a ser productiva, va a tener productos, propuestas, emprendimientos, va a promover el arte también, lingüística, el desarrollo de lenguas extranjeras, lenguas originarias en sus institutos técnicos. Además, el Estado, a través del sistema educativo, va a promover la creación y organización de programas educativos a distancia
y populares no escolarizados. Cuando hablamos de educación a distancia, también ahí se ve la educación virtual. Por ejemplo, ahorita, en este momento, estamos en un módulo en educación a distancia. Muchos de ustedes pues no están, bueno, todos no están cerca de mí. Nos estamos conectando por medio de esta videoconferencia. Pero también otros están mucho más lejos que los demás. ¿Ve? Y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo. Artículo 91. Respecto a la educación superior, que es la educación en formación de maestros y la educación universitaria. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, saca profesionales, genera y divulga el conocimiento, produce conocimiento y lo socializa a los demás, lo comenta a los demás. Y está orientada al desarrollo integral de la sociedad, es decir, que produzca desarrollo en las personas, para lo cual tomará en cuenta los conocimientos universales, conocimientos a nivel mundial, pero también los conocimientos de nuestra Bolivia, es decir, los conocimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Les dije, ¿no? Esta palabrita bastante van a leer en la Constitución. La educación superior está conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación de maestras y maestros, los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos, fiscales y privados. ¿Ya? La educación superior también va a ser intracultural, ya lo hemos explicado, intercultural, plurilingüe, y tiene por misión la formación integral y la capacitación de las personas con alta calificación, es decir, tener una buena capacitación de profesionales. Artículo 92. Las universidades públicas son autónomas, ¿ya? Esto quiere decir que son libres de administrar sus recursos, nombrar a sus autoridades, elegir a sus autoridades, nombrar a sus docentes, aprobar estatutos o leyes, aprobar planes de estudio, aprobar presupuestos, aceptar delegados y donaciones, celebrar contratos, es decir, establecer contratos, negociar empréstitos, y garantizar bienes y recursos, previa aprobación legislativa, claro, ¿no? Que se provea desde el Estado, para realizar sus fines de sostener y perfeccionar sus institutos y facultades, previa aprobación legislativa. Bien, bien chicos, vamos a quedar aquí. Lastimosamente el tiempo no ha sido nuestro aliado.